Señor, te alabamos, seguimos adorándote, seguimos exaltándote y reconociendo que tú eres el Señor, que somos tus hijos, tus siervos, quienes te pedimos perdón también por nuestras faltas. Y queremos acercarnos a ti, Señor, para que nos guíes y seas tú, Señor, hablando a nuestras vidas, guiándonos en todo instante. Espíritu Santo, queremos más y más de ti. Realmente queremos que tú crezcas en nosotros y que menguemos nosotros. Enséñanos a morir y que puedas tú vivir en nosotros. Más de ti, menos de nosotros. Tú conoces todo lo que vivimos, todo lo que nos sucede. Háblanos en este día. Amado Espíritu Santo, háblanos en este día. Haz real a Jesús cada vez más. Y que podamos realmente entender que Él es nuestro Señor, nuestro Rey, a quien debemos servir y obedecer. Y pedimos perdón por nuestras rebeliones, por querer hacer las cosas a nuestra manera. Pedimos perdón, Señor, por nuestro tremendo orgullo tantas veces. Espíritu Santo, háblanos. Una palabra tuya bastará para transformar nuestra vida. Y es lo que te pedimos en esta mañana. Venimos ante ti, reconociendo quiénes somos y también reconociéndote a ti, Señor, quién eres. Y por ello queremos proclamar en esta mañana una vez más que, Señor, tú eres más grande que todo problema que podamos tener, que toda dificultad que pueda haber, que todo dolor, que toda circunstancia adversa. Que nuestros ojos de fe sean abiertos cada vez más y que podamos transitar por ese camino de fe en fortaleza y entendiendo quiénes somos en ti. Señor, háblanos, te lo rogamos. Recibimos de tu paz en esta mañana. Reciba paz. En el nombre de Jesús. Recibimos de ti, de tu presencia. Y te damos gracias, mi Dios, por Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, por favor. El domingo pasado comenzamos una serie del Espíritu Santo y queremos continuar esta mañana hablando del tema y que tiene que ver con la sintonía, sintonizados con el Espíritu Santo. La palabra sintonía significa básicamente armonía o coincidencia. Y es por eso que aparece esa ilustración allí, como les contaba el domingo pasado, cuando antiguamente teníamos que calibrar, ¿verdad? Encontrar una estación de radio, se hacía de esa forma hasta que uno alcanzaba, ¿verdad? Y se ponía en sintonía para escuchar lo que se estaba dando en esa frecuencia. Había una coincidencia para entender entonces y recibir lo que allí había. Tengo la impresión de que con Dios nos pasa algo similar. Hemos sido creados para estar comunicados con Dios. Sin embargo, dado que vivimos en un mundo caído y que también somos seres caídos, y que aunque somos creyentes y cristianos hoy día, persiste aún en nosotros una vieja naturaleza. Esa vieja naturaleza es la que está sin sintonía con Dios. Y por ello tenemos que aprender a sintonizarnos. Hay un ejemplo interesante en el Antiguo Testamento que nos va a servir, yo creo, de ilustración para entender mejor el concepto. Está en el Antiguo Testamento y los personajes van a ser Samuel, el profeta Samuel, y Elí. Esto se da en el contexto histórico cuando Josué ha muerto, murió Moisés, murió Josué, y ahora este pueblo está en una situación bastante mala, que es el periodo de los jueces, hasta que aparezca la monarquía con Saúl, David, Salomón, qué sé yo, posteriormente. Pero este periodo, llamado de los jueces, es un periodo de anarquía, y de hecho la Biblia señala que en ese periodo hacía cada uno lo que bien le parecía, o sea, realmente era un tiempo malo. En esta época aparece Elí. Elí era el hombre de Dios, pero estaba viejo.
y Dios va a llamar a otro joven, y ese va a ser Samuel. Así que tenemos estos dos personajes, Elí y Samuel. El joven Samuel, dice 1 Samuel 3, del 1 al 5, ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días y no había visión con frecuencia. ¿Qué escaseaba en aquellos días? La palabra de Dios. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel. La lámpara de Jehová ahí es una metáfora que habla de Elí. Antes que Elí fuera apagándose, Dios va a llamar a otra persona. Y pasa esto. Jehová llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Déjame dormir tranquilo. Eso lo pongo yo. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así se fue Samuel, se acostó en su lugar, y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa a Israel, a quien la oyere, le retiñirán ambos oídos. Y comienza ahí la historia de este nuevo hombre de Dios que va a ser Samuel. Y Elí va a ir declinando. Si siguen leyendo ustedes se darán cuenta que Elí muere, y Samuel entonces toma este lugar como juez y profeta en Israel. Bien, si se dan cuenta la secuencia acá, ¿cómo era el ambiente en aquella época? Dice claramente que era un ambiente donde la palabra de Dios escaseaba. No había visión con frecuencia. O sea, era un ambiente espiritual más bien pobre, más bien deteriorado. ¿Ok? En ese instante, tan deteriorado estaba que ni siquiera Elí reconocía cuando Dios estaba haciendo algo, quien se supone que era el hombre de Dios. Llama una vez entonces Dios a Samuel, va donde Elí, pero no era Elí el que lo estaba llamando. A la tercera vez recién Elí se da cuenta, me parece que Dios te está llamando. Así que cuando te llame otra vez responde, heme aquí y aquí tu siervo. ¿Qué pasó con Samuel? Samuel aprendió a sintonizarse con Dios. En ese momento, Samuel encontró la onda, encontró la sintonía y pudo captar entonces cómo Dios comenzó a hablarle a él, como el hombre de Dios que Dios estaba levantando, la nueva lámpara, como se llama en el concepto israelí, para los judíos. Si se dan cuenta, este joven tuvo que sintonizarse. Algo parecido nos ocurre a nosotros. Tenemos que aprender a sintonizarnos con Dios. Dios quiere hablarnos, Dios está constantemente buscando la manera de establecer una comunión con nosotros, pero estamos tan ocupados, tenemos tantas cosas que hacer, hay tanto en nuestra mente, hay tanto que está aconteciendo alrededor nuestro, que en muchas ocasiones, si no en la mayoría de las veces, nos cuesta escuchar y discernir cuándo es Dios quien realmente nos está hablando. Entonces, hemos de aprender a sintonizarnos con Dios. La pregunta es, ¿cómo nos sintonizamos con Dios? Cuando veíamos la semana pasada, el Señor Jesucristo dijo algo bien interesante. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Aquí habla otra vez de sintonía, ¿verdad? Jesús vino a esta tierra, estableció un grupo de seguidores, sus discípulos, a quienes les dio una misión. Y Jesús dijo algo muy interesante también en Juan 16, 7, que lo vimos el domingo pasado.
Dice, pero yo les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere, se los enviaré. Jesús estaba, por así decirlo, confinado a un cuerpo físico, es decir, Él no podía estar en todas partes. Él estaba con los discípulos en ese momento, en ese lugar, pero no podía estar con todos ellos al mismo momento o en diferentes lugares. Por eso Él dice, les conviene que yo me vaya, pues cuando yo me vaya, si me fuere el Consolador no vendría a ustedes. Y veíamos el domingo pasado también que el Señor emplea la palabra el otro, ¿se acuerdan ustedes? Y hablaba del vicario. El único vicario de Cristo es el Espíritu Santo. Cualquiera que diga que es vicario de Cristo no ha leído la Biblia, ¿ok? El vicario de Cristo es el Espíritu Santo. A Él lo deja Jesús en esta tierra. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? Glorificar a Jesús. O sea, el Espíritu Santo lo que hace, nos hace real a Jesucristo hoy día, nos hace real la palabra, nos guía a la verdad, nos recuerda las cosas, es decir, es Jesús mismo, por así llamarlo, presente en nosotros. Por eso dice, les conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a ustedes, mas si me fuere se lo enviaré. La palabra Consolador, que traduce la Reina Valera, que muchos sostienen que es una traducción un tanto equívoca, o quizás no correcta, la palabra es paracletos en el griego, y paracletos significa consolador, pero además significa abogado, defensor, que pelea por uno. Entonces el Espíritu Santo hoy día es nuestro abogado. La otra vez que se emplea la palabra paracleto o abogado es para Jesucristo, quien está intercediendo por nosotros como abogado, la misma palabra griega. Entonces tenemos al Espíritu Santo hoy día en nosotros, porque somos templos del Espíritu Santo, ¿verdad? Y aún así, que somos templo del Espíritu Santo, hemos de aprender a sintonizarnos con Dios, porque repito, estamos tan rodeados de tantas cosas que es a veces imposible escuchar, no tenemos tiempo para escuchar a Dios, y por ello tenemos que aprender a sintonizarnos. En Hechos 2:4, la palabra dice que todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto ocurrió 50 días desde la resurrección de Jesús. 50 días, mes y medio después, fueron todos llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otras lenguas, predicando la palabra de Dios, y se convirtieron, ¿cuántas personas en aquella ocasión? 3.000 personas. Pedro predicó un sermón, 3.000 personas se convierten. Y ahí aparecía justamente la palabra llenos del Espíritu Santo. En ese instante comienza la era de la iglesia, nuestra era en la que vivimos hoy día. La iglesia se inaugura el día de Pentecostés y comienza su actividad. Y lo más importante que hace el Espíritu Santo, ¿verdad? Guía a la iglesia, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, pero es el Espíritu Santo quien hace vivo a Jesús hoy día, para que la iglesia entienda que somos el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Esa iglesia tiene dos características: la unidad, porque es un cuerpo no es desmembrado, un cuerpo es coherente, es unido, una unidad que va más allá de la cosa netamente física, es una unidad espiritual. ¿Por qué? Porque esa iglesia busca glorificar a Jesús. ¿Quién hace todo eso? El Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Hace real a Jesucristo en nuestras vidas hoy, como personas y como iglesia. Esa es la obra del Espíritu Santo. Nos preguntábamos el domingo pasado, ¿estamos sintonizados con el Espíritu Santo? ¿Oramos a veces al Espíritu Santo? ¿Conversamos con Él a veces? Porque a veces como que enfatizamos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, como que queda por allí en el olvido. Sin embargo, cuando analizábamos el domingo anterior, el libro de los Hechos es un libro que habla de las obras del Espíritu Santo. ¿Quién gobierna la iglesia? Es el Espíritu Santo. ¿Quién aparta a los ministros para la obra de ministerio? El Espíritu Santo. ¿Quién permite que se haga algo? No, el Espíritu Santo. O sea, Él está presente, gobernando, dirigiendo la iglesia, que se supone que es lo mismo que debiera pasar hoy día con toda la iglesia de Dios, incluyendo nuestra iglesia. El Espíritu Santo guiándonos, el Espíritu Santo diciéndonos sí o no, y ser sensibles a esa voz. Esa es lo que la palabra de Dios nos enseña.
¿cómo podemos aprender a sintonizarnos con el Espíritu Santo? La verdad es que más que dar ¿cómo puedo decirlo? Una clave, una receta, vamos a ver de qué manera la iglesia o los creyentes actuaban sintonizados con Él. En Hechos capítulo 3, después que Pedro ha predicado ese sermonazo, ¿verdad? Y que se convierten 3.000 personas, continúa la vida. Y pasa algo que aparentemente es algo sin mayor relevancia en Hechos capítulo 3. Dice así: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. La hora novena son las 3 de la tarde. Se va sacando 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 o 3. 3, la hora novena. Ya, ustedes cuentan mejor que yo y la sacan. Y a esa hora, a las 3 de la tarde, ellos van a la oración al templo y era traído un hombre cojo de nacimiento a quien ponían cada día a la puerta del templo que se llama La Hermosa para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Esto es una situación como cualquiera. Ellos dos van a la oración, ¿verdad? Como cualquiera vendrían día martes, como vendrán todos ustedes este día martes, por ejemplo, a las 7. ¿Amén? A ver, lo voy a repetir. Pedro y Juan iban al templo a la oración, ¿ya? Como era su costumbre, como es la costumbre nuestra, ¿verdad? Y este martes, como es día de ayuno y oración, todos van a venir. No se miente, ¿ok? Bien. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diese limosna. Pedro con Juan, fijando en él los ojos, les dijo: míranos. Entonces él estuvo atento esperando recibir de ellos algo. ¿Qué esperaba recibir el cojo a esa altura? Una monedita, ¿verdad? Mas Pedro dijo, lo quedó mirando: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. ¿En el nombre de quién? De Jesucristo. Fíjese que no dice en el nombre del Espíritu Santo, no, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios, y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Fíjese qué escena más bonita. Lo queda mirando, se mete la mano en la túnica Pedro y saca vacía la cosa. Dice: no, lo que tengo te voy a dar. Uno no puede dar lo que no tiene. Uno da lo que tiene. Si no tenemos una relación con Dios, no podemos dar nada. Pero si tenemos una relación con Dios, podemos dar. ¿Ok? Así que Pedro dice: no tengo plata, pero lo que tengo te doy. Y le dice: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Y este hombre se levanta. Y este hombre dice, se puso en pie. Y no solamente se puso en pie, entró con ellos, saltando. Imagínense la alegría de ese hombre, saltando y alabando a Dios. En Hechos 3:10 dice, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y espanto por lo que había sucedido. Ahora, en Hechos 4:22, me salto ahí un poquito, dice: ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Cuando alguien tenía más de 40 años, 40 siempre va a ser especial dentro de la cultura hebrea, era un hombre, por así decirlo, de respeto. 40 años. Así que por lo tanto, cuando ven a este hombre y lo reconocen, que era el que se sentaba a pedir limosna por años y años seguramente, dicen: ¿qué pasó aquí? Se llenan de asombro, porque lo reconocen. Este es el que pedía limosna, el que pedía dinero todas las veces, y ahora lo ven saltando. Yo me imagino ese tipo cómo estaría, alegre, saltando, qué sé yo, agarrado de Pedro, de Juan, dándoles abrazos, y toda la gente ahí mirándolos y viendo la escena que se estaba presentando. Hechos 3:11, y teniendo asidos el ex cojo, ¿verdad?, a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón.
Fue una noticia, un notición esto que ocurrió. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto o por qué ponen los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este? ¿Qué es lo que hace Pedro aquí? Dice Pedro: esta es la mía. Se reúne la multitud. ¿Usted cree que Pedro dijo: no, está bien, lo hicimos nosotros, pero bueno, por algo lo hicimos, ¿verdad? Hemos orado harto, hemos ayunado bastante. Pedro en ese minuto ve la oportunidad. ¿Por qué se maravillan? ¿Por qué ponen los ojos en nosotros? Como si nosotros fuéramos los importantes. Y Pedro comienza realmente a predicar otro sermón. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, quien ustedes, recordemos, ha pasado mes y medio desde la muerte de Jesucristo, mes y medio, quien ustedes entregaron y negaron delante de Pilatos, cuando éste había resuelto ponerlo en libertad. Pero ustedes negaron al santo y al justo y pidieron que se les diese a un homicida. ¿A quién pidieron ellos? A Barrabás. Fíjense lo que hace Pedro. Pedro pone el dedo en la llaga. O sea, ustedes están maravillados. ¿Saben quién hizo esto? Al que ustedes crucificaron, al que ustedes negaron. Él lo hizo y en ese nombre estamos nosotros acá. Pone el dedo en la llaga. Pero también agrega otra cosa. Hechos 3. Así que arrepiéntanse y conviértanse de sus pecados para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe ¿a quién? A Jesucristo, que les fue anunciado. ¿A quién está enfatizando Pedro todo el rato? A Jesús, ¿verdad? Hechos 4. Bueno, lo que ocurre acá es que Pedro se arma realmente un tumulto tremendo, es una tremenda noticia la que está ocurriendo, y los sacerdotes entonces se empiezan a tomar lugar en el tema, ¿verdad? Porque ya era demasiado lo que estaba ocurriendo en el templo. Hechos 4, hemos visto el 3, vamos al 4. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes, con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos que se enseñase al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Vienen los saduceos. ¿Por qué los saduceos estaban preocupados? A diferencia de los fariseos, ellos no creían en milagros y no creían en la vida eterna. No creían en la resurrección. Los saduceos, por eso están ahí presentes, preocupados que se hablen de Jesucristo que ha resucitado y que está haciendo todo esto. ¿Qué ocurre en el versículo 3? Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000. Fíjense lo que está ocurriendo. Dígame, ¿quién está haciendo todo esto? Pedro. Juan, ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo está enfatizando a Jesucristo. Recordemos, el Espíritu Santo es una lámpara que siempre está apuntando a Jesús, a hacer real a Jesús. Y vemos aquí a estos hombres que solamente iban a la oración. En esa ocasión sanan a alguien y se forma toda esta historia. ¿Quién está dirigiendo todo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. ¿Cuántos se convierten? 5,000. 5,000 personas. Pero ellos, ¿dónde están Pedro y Juan? Presos. ¿Y no le parece injusto? Acaban de predicar, acaban de hacer algo maravilloso y van a la cárcel. ¿No le parece eso injusto? Pareciera, ¿cierto? Pero ¿dónde está el énfasis? Es Jesús, nunca es nosotros. ¿Y por qué nos cuesta tanto entender que nunca el énfasis está en nosotros? Está en Él. Y que si Él se glorifica, maravilloso. ¿Por qué tengo que estar bien yo si Él se glorifica? Por eso me encanta la actitud de Pablo cuando él dice, cuando está preso en la cárcel, dice, algunos predican por contienda, otros por vanagloria. Miren lo que está diciendo. Algunos predican a Cristo por contienda, para pelear. Otros predican a Cristo por vanagloria, para decir, wow, mira qué tremendo. Y si yo me alegro, porque sea como fuere, mi Señor es anunciado. Esa es una actitud de corazón, de decir, yo quiero glorificar al Señor. Las intenciones de cada cual, Dios las verá, pero yo voy a glorificar al Señor. Y aquí tenemos a este hombre, ¿verdad? A Pedro y Juan, ahora en la cárcel,
por el simple hecho de haber predicado el Evangelio. Se formó un tremendo tumulto acá, es una tremenda noticia la que está ocurriendo. Así es que los sacerdotes toman lugar del tema, o sea, la autoridad ya local, religiosa, ya empieza a tomar carta en el asunto. Dice, y en Hechos capítulo 4 dice, aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas, o sea, la plana mayor, religiosamente hablando. El sumo sacerdote, Anás, Caifás, Juan, y yo estaba ahí también, y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes. O sea, se reúnen la creme de la creme, nos reunimos ahí. Y poniéndolos en medio, les preguntaron, imagínense, están en la cárcel, los sacan de la cárcel al día siguiente y se reúne la plana mayor ahí. Y les preguntan, ¿con qué poder o en qué nombre han hecho ustedes esto? Entonces Pedro, muerto de sueño, súper enojado, ¿qué dice la palabra? Entonces Pedro, ¿se acuerdan cuando Pablo y Silas los meten a la cárcel por predicar? ¿Y qué hacen Pablo y Silas en la cárcel? Se van a cantar, no como Jimmy, sino que cantaban. Yo quiero hacer un paréntesis acá. Yo el domingo pasado dije que Jimmy cantaba mal. Quiero hacer un paréntesis. Él se acercó a mí al final del servicio y me dijo, ¿por qué dijiste eso? Le dije, porque yo te he escuchado. ¿Me has escuchado realmente? La verdad es que no. Ya cántame al oído. Me cantó al oído, así que yo quiero retractarme, ¿ya? Jimmy no canta mal. Canta muy, muy mal. Pésimo. Así que por favor, lejos. En ese instante, Silas y Pablo cantan, están en la cárcel, y sin embargo ellos están llenos del Espíritu Santo, no se fijan en su situación. Fíjese lo que hace el Espíritu Santo, apunta siempre a Jesús. Cuando usted ve a alguien que está apuntando a sí mismo, pobre de mí, ¿por qué a mí? Qué injusto es conmigo, pero ¿cómo es posible? Dígale, tú necesitas al Espíritu Santo. Tú necesitas ser lleno del Espíritu Santo. Acá tenemos a Pedro y a Juan. Entonces Pedro le preguntan, ¿por qué? ¿Por qué ustedes han sanado a este hombre? ¿En qué nombre? ¿De qué forma? Él dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos ustedes y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quienes ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en su presencia. Dígame qué sermonazo es. Es la verdad, ustedes lo crucificaron. Pedro no trata de evitar eso, no, ustedes lo hicieron, pero miren, ahí está. En el 14 dice, viendo al hombre, porque fíjense, también despertaron al ex cojo, también estaba allí, viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, probablemente estuvo encarcelado con ellos, no se dice eso, pero probablemente sí. No podían decir nada en contra. O sea, miraban a Pedro, a Juan, y ahí estaba el otro con una sonrisa de oreja a oreja. Y no podían decir nada. ¿Qué podían decir? Pero fíjese la manera, Pedro, lleno del Espíritu Santo. ¿Significa ser lleno del Espíritu Santo andar haciendo cosas raras? Por alguna razón en nuestra cultura se ha metido que cuando alguien está lleno del Espíritu Santo tiene que hacer cosas raras, hablar raro, hacer cosas raras. Miro la Biblia, no hay nada de eso. La persona llena del Espíritu Santo lo que va a hacer nunca va a llamar la atención sobre sí misma, es sobre Jesús. Es sobre Jesús, siempre, siempre. Lleno del Espíritu Santo, ¿qué hace Pedro? Glorifica a Jesús, lo glorifica. Y fíjense, hace 50 días atrás, 51, 52 días atrás, Pedro era un cobarde que andaba escondido. Fíjense lo que ha ocurrido ahora cuando este hombre es lleno del Espíritu Santo. No anda haciendo cosas raras. Está dispuesto a glorificar a Jesús, tan simple como eso. Y eso es lo que está haciendo. No se fija en que pasó una noche injustamente en la cárcel, no se fija en eso. Y cuando lo llaman a que conteste, él está
preparado. ¿Qué más tiene que decir? Lo que Él tiene. No podemos compartir lo que no tenemos. Compartimos lo que tenemos. Y este hombre lo que tiene es que está lleno del Espíritu Santo. Y como está lleno del Espíritu Santo, está lleno de Jesús. Pedro no existe. No existe Pedro. Eso es lo que hace la llenura del Espíritu Santo. No existimos. Nuestros problemas no existen. Porque por algo Dios los está permitiendo o Dios está haciendo algo, porque Él tiene un plan. Y el plan del Señor fue desde el comienzo que estos hombres fueran a la oración, hacen un milagro allí, y lo demás es obra del Espíritu Santo. Ellos no tienen nada que ver, no están en control de nada. ¿De qué están en control? De glorificar al Señor, de decir lo que tienen que decir. Nada más. Hechos 4:31, los sueltan. Dicen, no podemos hacer nada contra estos tipos. Si usted lee ahí Hechos 4, es muy interesante lo que ocurre, yo le animo a que lo lea. Y los sueltan y vuelven con los suyos. Hechos 4:31, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué hacían? Y hablaban con valentía la palabra de Dios. Eso es lo que hace la llenura del Espíritu Santo. Uno no anda saltando ni dándose cabezazo en la pared. No anda haciendo cosas raras. Por alguna razón, en nuestros países, sobre todo yo hablo de Chile, en Chile cada vez que se hablaba del Espíritu Santo, la gente decía, no quiero saber de eso. No quiero saber de eso. ¿Y por qué razón? Porque por alguna razón, por alguna mala enseñanza, algunos enseñaron que ser lleno del Espíritu Santo significaba uno no era dueño de sí mismo y uno podía hacer cosas muy extrañas. Ladrar como perro, reírse sin parar, etcétera, etcétera. Eso es algo ridículo. Sin embargo, en muchas iglesias eso se ha practicado. Lo digo por experiencia. Estoy hablando de mi experiencia y de mi país. Pero cuando voy a la Biblia, me doy cuenta que ser lleno del Espíritu Santo significa estar lleno de Jesús y con valentía para hablar la palabra de Dios. Pedro, lleno del Espíritu Santo, no es el cobarde que fue hace mes y medio atrás. No, es un titán, es un gigante de la fe y que está dispuesto allí, frente a las autoridades, a que lo maten. Podrían haberlo hecho. Sin embargo, está dispuesto, ahora sí, a dar la vida por su Señor. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. ¿A quién glorifica el Espíritu Santo? A Jesús. ¿Dónde partió todo esto? Fíjense ustedes, 5,000 personas se convierten. ¿Dónde partió? No fue idea de Pedro, no fue idea de Juan. No dijeron, armemos una campaña evangelística, nada. Se dejaron guiar por el Espíritu Santo. Iban a hacer algo totalmente normal, como ir a la oración. Sin embargo, allí Dios les da la oportunidad. Pensemos en nosotros hoy día. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros? A veces pensamos que tenemos que estar haciendo algo raro. Dios puede usarnos en lo cotidiano. En lo cotidiano. La cuestión es esta, estar sintonizados con el Espíritu Santo. Si estamos en sintonía con Él, podremos saber cuándo Dios nos está llamando a hacer algo. Pero si no estamos en sintonía con el Espíritu Santo, no pasa nada. ¿Cuántas veces habrá pasado Pedro y Juan junto a ese cojo antes? ¿Cuántas veces? Muchas veces quizás. ¿Cuántas veces ese cojo estaba ahí para pidiendo plata y ellos le dieron plata? Pero hoy día era algo distinto, porque ellos estaban distintos. ¿Cuántas veces Dios nos está llamando a hacer algo, pero no estamos sintonizados? Estamos tan llenos de nosotros, estamos tan llenos de preocupaciones, tan llenos de situaciones en nuestra mente, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, nuestras emociones, que estamos enfermos, no tenemos tiempo. Y Dios desea hablarnos, Dios desea realmente usarnos como instrumentos en sus manos, pero estamos llenos de nosotros. Y por eso es que la palabra nos habla de realmente aprender a ser llenos del Espíritu Santo. Ahora recién ellos ven a este ciego y lo ven de una forma distinta.
no lo ven a este cojo, no lo ven como siempre lo vieron, lo ven distinto. Y por eso es que ahora ellos dicen, lo que tenemos te vamos a dar, y lo sanan porque estaban llenos del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 5, versículo 18, Pablo nos habla de este tema desde otra óptica. Efesios 5, 18 dice, no se embriaguen con vino, lo cual lleva al desenfreno. Antes bien sean llenos del Espíritu Santo, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en sus corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro aquí está diciendo algo que es una orden para nosotros, el ser llenos del Espíritu Santo. ¿Qué dije yo? Pedro. ¿Y cómo era? ¿Y yo qué dije? Va a salir Jimmy. Ok, entonces Pablo dice, no se embriaguen con vino, lo cual lleva al desenfreno, sino sean llenos del Espíritu Santo. Pero aquí hay que hacer una aclaración. El vino es una sustancia, pero el Espíritu Santo no es una cosa, es una persona. Entonces podemos ser llenos de vino, y usted sabe lo que ocurre, o seguramente le han contado lo que ocurre cuando alguien es lleno de vino. ¿Sí? ¿Le han contado? Bien. Cuando alguien es lleno de vino, imaginémonos así por ventura, una cosa hipotética, después de Año Nuevo, imaginemos una cosa así, día siguiente, ¿ah? Una persona que está llena de vino, o imaginémonos después de la Melbourne Cup, que también, alguien lleno de vino, ¿qué es lo que pasa con esa persona? Pierde el control, se transforma, ese sí que hace cosas raras, ¿verdad? Porque no tiene gobierno de sí mismo. ¿Cómo sabe usted que alguien está lleno de vino? Ya, pero imaginemos que a una cuadra de distancia usted puede decir, esa persona está llena de vino, aunque usted no es profeta, ni tampoco tiene, ¿cómo? Por la forma en que camina, porque usa toda la vereda, y cuando se acerca a usted dice, ciertamente está lleno de vino. ¿Por qué? El olor, ¿verdad? Uno le mira a los ojos y la misma cosa, y quiere abrazarlo a uno, ¿verdad? ¿Somos amigos o no somos amigos? Ok. Esa persona, uno dice, está llena de vino, ¿cierto? Y uno puede darse cuenta, eso lleva a la disolución o al desenfreno, como dice acá la NBI. ¿Cómo puede alguien ser lleno del Espíritu Santo si el Espíritu Santo no es una energía, no es una fuerza, no es una sustancia, es una persona? ¿Cómo? ¿Ya? Permitiendo que esa persona realmente tenga importancia en su vida, dándole el gobierno a esa persona de su vida, sintonizándose con esa persona, sintonizándose, de manera que cuando la persona dice algo, usted dice, ok, lo voy a hacer. Hay sintonía, usted le da el gobierno, usted le permite a esa persona que tome el control de su vida. Eso es diferente a ser llenos de una sustancia. Una persona va tomando el control de otra paulatinamente a medida que uno le da ese control. Cuando uno dice, Espíritu Santo, te entrego mi vida. Cuando decimos, Señor, te entrego mi vida, y a veces lo hacemos simplemente como algo sin entenderlo, sin profundidad. Pero decirle al Espíritu Santo, te entrego mi vida, guíame en este día. Y probablemente ocurran cosas bastante complejas como esta. Usted hace algo bueno y lo meten preso a la cárcel. No tiene sentido. Sin embargo, en la agenda de Dios tiene todo el sentido. Ser llenos del Espíritu Santo, Él hace real a Jesús. Él nos va a dar la valentía para predicar, para hablar de Él a otros que a lo mejor necesitan lo que usted tiene. Pero para tener algo, yo tengo que estar lleno de eso. Lo que tengo te doy. Yo no puedo dar lo que no tengo. Si yo no tengo fe, no puedo darle fe a otro. Si yo no tengo la presencia de Dios en mi vida, no puedo compartirla con otro. Y de pronto encontramos cristianos llenos de amargura, llenos de crítica, llenos de lo que no debe ser.
Por eso es tan importante entender este concepto. Jesucristo dijo, les conviene que yo me vaya, porque el Espíritu Santo es quien gobierna, y el Espíritu Santo no pone su atención en Él, sino lo hace en Jesucristo. En Jesucristo. Morimos nosotros, Él vive. ¿Quién hace real eso? El Espíritu Santo. No es esfuerzo humano, es el Espíritu Santo el que lo está haciendo cuando le permitimos que tome el control de nuestra vida. La pregunta entonces permanece. ¿Cómo está la sintonía con el Espíritu Santo? ¿Ha mejorado esta semana? La idea es esa, que mejore, que podamos ir creciendo en esa sintonía, de manera tal que no pensemos que cuando venimos al templo o a la mal llamada iglesia, ¿verdad? Allí está Dios. Pero cuando salimos de acá, no está Dios. No, Dios está con nosotros. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Él habita en mí. ¿Qué debo hacer yo? Darle el control. Hay un ejemplo que dice que a veces el Espíritu Santo, cuando le permitimos venir a nuestra vida, porque nadie es cristiano sino por obra del Espíritu Santo. Nadie puede ser cristiano sino por el Espíritu Santo. O sea, usted lo tiene en el momento en que recibe a Jesucristo. Allí recibe al Espíritu Santo. En ese minuto es bautizado en el cuerpo, que es la iglesia. Y esa persona que recibe el Espíritu Santo muchas veces, y se ilustra esto como una casa, se le permite al Espíritu Santo venir a la sala. Pero uno le dice, no te metas a mi dormitorio, no te metas a la cocina, no te metas a ninguna otra parte, no vayas al patio, porque mira que tengo un mes ahí, el garaje menos, sino que quédate en la sala. Y muchas veces como creyentes lo que hacemos es decirle al Espíritu Santo, eres bienvenido a la sala y te sientas ahí. Y no hay más. Pero seríamos capaces de decirle, tienes control de mi cuarto, tienes el control de mis claves, tienes el control de mis llaves. O sea, donde quieras meterte, tú puedes hacerlo. Eso es darle al Espíritu Santo el control de nuestra vida. Es permitirle que Él tome el control de áreas que consideramos nuestras. Por tanto, no es simplemente un adorno el Espíritu Santo, es vital. Por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque cuando yo me fuere enviaré a otro. En el griego es otro de mi misma especie. No hablará de sí mismo, sino que me glorificará. Esa es la obra maravillosa que hace el Espíritu Santo. Por tanto, quizás lo que nos falta a veces para esa vida victoriosa que pretendemos vivir, no importa las circunstancias que podamos estar pasando, es una mayor relación con el Espíritu Santo. Yo le animo en esta mañana a que podamos desarrollar una intimidad mejor con el Espíritu Santo. Es Él el quien dirige la iglesia, es Él quien da, lo que hablábamos el domingo pasado, los dones hombres que llamamos, es Él el que levanta pastores, es Él el que levanta evangelistas, es Él el que levanta maestros. No son ideas nuestras, son de Él. Él dirige, es Él el que da los dones ministeriales, el don de servicio, el don de misericordia, el don de presidencia. Eso lo da Él, no es idea nuestra. Es Él el que da los dones espirituales, es Él el que nos da ese don de milagros como les dio a Pedro y a Juan en esa ocasión. Es Él que nos da la palabra de ciencia, la palabra profética. Es Él, en el momento en que lo requerimos. No somos dueños de esos dones, es Él el dueño. Él es el don que nos comparte de sí para que la obra de la iglesia pueda seguir creciendo, pueda seguir avanzando y podamos realmente hacer lo que la palabra nos llama a hacer. ¿Qué implica ser lleno del Espíritu Santo? Hablar con valentía la palabra de Dios. Ese es uno de los signos, que somos capaces de hablar valientemente a otros de Jesucristo. No intentar convencer a nadie. No es convencer, es simplemente testificar lo que tenemos, lo que Él ha hecho y lo que seguirá haciendo. Terminamos con esto. ¿Estará Dios sintonizándonos con Él y nos está hablando, pero hay tanta interferencia que no estamos escuchando? ¿Será que Dios está intentando hablarnos y quizás por eso usted está aquí hoy día?
Pero hay tantas preocupaciones, hay tantas cosas en nuestra cabecita que no tenemos tiempo, no tenemos espacio. Y le decimos, pero tú entiendes. No, el que no entiende somos nosotros. ¿Sabemos si mañana estaremos vivos? No. No. Y por eso es que si Dios está hoy día llamándonos, y yo creo que lo está haciendo, a una relación más íntima con el Espíritu Santo, creo que es necesaria. Sintonizarnos, sintonía, y sacar las interferencias que muchas veces hay en nuestra vida. Las circunstancias, los problemas, ¿será la manera que Dios está usando para sintonizarnos con Él? Y a veces no lo estamos viendo y estamos orando para que Dios saque eso. Imagínense si Pedro y Juan oran esa noche, Señor, sácanos de la cárcel, es tan injusto lo que nos está ocurriendo. Esa oración es una oración puesta en ellos. Están en la cárcel. Dios sabe por qué están allí, Dios los va a sacar, Dios los saca, ellos testifican. Es diferente. Le estaremos pidiendo a Dios que nos saque del dolor, que nos saque de la situación que estamos viviendo, y no será que Dios está permitiéndola con un propósito en Él, para que nos sintonicemos definitivamente con Él. ¿No será eso lo que Dios está haciendo? Sintonía. El Espíritu Santo estará hablándonos hoy cómo va a responder. Vamos a orar. En primer lugar, vamos a orar pidiendo perdón a Dios por tanta interferencia que a veces dejamos que nuestra vida crezca, como una maleza, y nos impide tantas veces realmente ser sensibles a esa voz. Y ojalá podamos darle al Espíritu Santo el control de nuestra vida. No es simplemente decirlo, es decidirlo en el corazón. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos conoces y sabes bien lo que necesitamos. A veces pensamos que necesitamos otras cosas, no a ti. Pero tú sabes que lo que realmente necesitamos es a ti. Y por eso nos hablas en esta mañana. Te pedimos perdón porque a veces ponemos en primer lugar tantas otras cosas: el trabajo, los planes, los sueños, las frustraciones, las circunstancias dolorosas y malas, tantas cosas que anteponemos ante ti, no permitiéndote a ti tomar el control. Esta mañana queremos pedirte perdón, Señor, y pedirte, Espíritu Santo, que nos llenes de ti. Llénanos. Toma control de nuestra vida, de nuestra mente, de nuestras emociones. Toma control de nuestras decisiones. Queremos entregarte a ti, Señor, las llaves de cada una de las habitaciones que hay en nuestro corazón y que no compartimos con nadie. Darte las llaves a ti de esas áreas de pecado que nadie sabe, pero tú sí. Sé tú, Señor, quien tome el control y que podamos ser la iglesia que tú quieres que seamos, una iglesia llena de ti, que proclama con valentía tu palabra. Señor, gracias por tu presencia. Espíritu Santo, te anhelamos y entendemos hoy que cuando tú nos llenas, no es para glorificarte tú ni nosotros, es para glorificar a nuestro Señor Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, que Él murió en la cruz del Calvario y resucitó para que hoy día tengamos esa herencia celestial y estemos contigo sentados en lugares celestiales. Gracias porque tú eres Dios y porque si bien estamos en esta tierra, no somos de esta tierra, somos extranjeros y peregrinos. Haznos entender esa enorme verdad para que podamos acumular tesoros en el cielo y no aquí en la tierra, y que podamos invertir más en el cielo y no tanto acá, porque todo lo que invirtamos acá perecerá, pero lo que invirtamos en ti y en el cielo será para la eternidad. Abre nuestros ojos, danos sabiduría, sabiduría para vivir, no sabiduría humana, no la sabiduría del mundo que nos dice cuanto más tengas, cuanto más vales,
No, es la sabiduría tuya que nos dice que en ti somos vencedores, valiosos. Somos tus hijos, somos de tu familia. Te alabamos en esta mañana, Señor, y te pedimos una vez más perdón por nuestros pecados. Perdónanos y llénanos, Espíritu Santo. Queremos más y más de ti y menos de nosotros. Quema con tu fuego las inmundicias que hay en nuestra vida. Límpianos. Llénanos. Nos rendimos a ti. Te damos la gloria y la honra, amado Señor Jesucristo. Amén y amén. Cantamos esta alabanza y sintonícese con el Espíritu Santo.